A continuación hablaremos acerca de las diferentes formas como se pueden implementar los hilos. Hemos hablado pues que los hilos nos proveen una funcionalidad de tener un proceso. Ese proceso lo podemos dividir en subtareas y cada tarea se puede programar como un hilo de ejecución. Ahora, la forma como el sistema operativo puede implementar los hilos es o bien sea a nivel de usuario o a nivel del kernel. Entonces, como les acabo de decir, hay dos tipos de implementaciones a nivel de usuario, a nivel de kernel, y en los próximos slides vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de tener una u otra aproximación. Bien, cuando hablamos de que la funcionalidad de los hilos está implementada a nivel de usuario, lo que queremos decir es que para el sistema operativo no existen los hilos. El sistema operativo lo que observa son procesos y lo que hay a nivel de usuario es una librería que implementa el concepto de hilos de ejecución. Entonces, el kernel del sistema operativo no tiene ni idea de que una aplicación está dividida en múltiples hilos. Más bien, lo que pasa es que las aplicaciones del usuario se enlazan a través de una librería de hilos de ejecución. Esa librería entonces, ¿de qué se encarga? Pues esta librería se encarga de crear hilos, se encarga de conmutar los hilos, es decir, hay un hilo que va a usar la CPU, luego esa librería es la que decide qué próximo hilo utilizará la CPU, se encarga de destruir los hilos en general, se encarga de gestionar los hilos en el espacio de usuario. Ahora, observemos qué pasa en este contexto de los hilos cuando están implementados a nivel de usuario. Imaginémonos que tenemos un proceso, este proceso tiene unos posibles estados, que está listo, en ejecución o bloqueado, y este proceso está dividido en dos hilos. En este caso de acá, como en este ejemplo apenas vamos a tener una CPU, el proceso se está ejecutando, pero observemos que hay un hilo que está listo, es decir, que no está en ejecución, pero hay un hilo 2 que se está ejecutando. Entonces, el estado del proceso es en ejecución a pesar de que solo un hilo es el que se está ejecutando. Ahora, imaginémonos que el hilo 2 hace una operación, hace un llamado de una operación de entrada y salida, es decir, va a leer un dato de un archivo o va a guardar un dato de un archivo. Y en ese momento, cuando él hace esta operación, el proceso se convierte en bloqueado. Entonces, este hilo 2 va a hacer una operación de entrada y salida. Esa operación de entrada y salida causa que el hilo se bloquee, pero entonces se bloquea todo el proceso cuando estamos hablando de una implementación de hilos a nivel de usuario. Una vez la operación de entrada y salida es atendida, entonces este proceso ya va a dejar de estar bloqueado, está listo, y este hilo 2 es el que tentativamente sería el candidato a ejecutarse en la próxima iteración. Imaginémonos ahora que este hilo 2 está esperando por una operación que haga el hilo 1. Observen aquí que no solamente el hilo 2, perdón, lo que causa que un hilo se bloquee es una operación de entrada y salida. Aquí puede pasar que el hilo 2 esté esperando por una operación que haga el hilo 1, él se bloquea, pero observemos que el proceso sigue en ejecución. Es decir, tenemos un hilo bloqueado, hay uno que se está ejecutando y este proceso en general se está ejecutando. Lo que estamos viendo aquí entonces es que en este caso particular, en este cuadrante de acá, la desventaja que tiene la implementación de los hilos en espacio de usuario es que si un hilo hace una operación de entrada y salida y él se bloquea, bloquea todo el proceso. La razón es porque el sistema operativo ha tenido una petición de entrada y salida del proceso, no del hilo, porque el hilo no es algo que reconozca el sistema operativo como tal. Bien. Las ventajas que tenemos de las implementaciones de hilos a nivel de usuario es que la gestión es mucho más rápida, ya que no involucra el sistema operativo a la hora de gestionar los hilos. Cada aplicación, como la gestión de los hilos está a nivel de usuario, entonces cada aplicación define cómo se va a planificar el uso de los hilos. Y una ventaja adicional de los ULT, como es la aplicación la que gestiona los hilos, esto puede correr sobre cualquier sistema operativo. Veamos ahora cuáles son las desventajas. Es que cuando un hilo se bloquea, entonces todo el proceso se bloquea. Si bien es cierto, tenemos portabilidad, tenemos este problema de que como el sistema operativo no conoce de hilos, sino que conoce de procesos,
Y cuando un hilo invoca una operación de entrada y salida, el que está emitiendo al final la solicitud de entrada y salida es el proceso. Para el sistema operativo es el proceso el que se bloquea. Entonces, un hilo puede causar que todos los hilos del proceso se bloqueen. Y lo otro es que este esquema no va a tomar ventaja de los sistemas de múltiples procesadores o múltiples núcleos. Nuevamente, el sistema operativo no sabe que hay hilos de ejecución, lo único que hay es procesos que emiten peticiones y el que se encarga de gestionar si los hilos es la misma aplicación. Cuando hablamos de hilos implementados a nivel del kernel, entonces aquí sí estamos diciendo que el sistema operativo, el kernel del sistema operativo, es consciente de que una aplicación está constituida por varios hilos. Entonces, es el kernel el que se encarga en últimas de hacer toda la gestión, el management, toda la gestión de los hilos que corren dentro de una aplicación. Ahora, la ventaja que tiene esto es que como el sistema operativo ya es consciente de que hay hilos, entonces en sistemas multiprocesador o multinúcleo se pueden asignar los hilos a los procesadores o a los núcleos. De todas maneras, cualquiera de las dos aproximaciones es bastante ventajosa cuando lo comparamos con los procesos. Entonces aquí hay una serie de operaciones en las cuales vamos a mirar cuál es la ventaja de usar o hilos a nivel de usuario o hilos a nivel del kernel o a nivel de procesos. Entonces, imaginémonos que hay un programa que lo que hace es hacer una creación de un proceso. Cuando hacemos la implementación de la creación de hilos a nivel de usuario, tenemos una demora de 34 microsegundos cada vez que creo un hilo. Cuando los hilos involucran el kernel, se demora 948 microsegundos. Y cuando estamos hablando de procesos, estamos hablando de que crear un proceso se demora 11.300 microsegundos. Ahora, cuando vamos a hacer, por ejemplo, una señalización, un proceso envía una señal para que la atienda otro proceso, esto se va a demorar en los hilos de a nivel de usuario 37 microsegundos, a nivel del kernel 441 microsegundos y a nivel de procesos 1840 microsegundos. Esto lo que nos quiere decir es que para este ejemplo particular los hilos a nivel de usuario son mucho más eficientes. Es decir, es más rápido crear hilos, es más fácil enviar señales entre procesos, pero recordemos que tiene la desventaja de que el sistema operativo no conoce de hilos. Luego, cuando un hilo en espacio de usuario hace una petición de entrada y salida, bloquea todo el proceso. Es decir, la gestión la hace el proceso, pero tiene esa desventaja de bloqueo del proceso.